Los seres humanos han vivido en casi todo tipo de sociedades. Desde las más igualitarias, las sociedades de cazadores y recolectores parecen haber sido muy igualitarias, basándose, por ejemplo, en compartir alimentos, intercambiar regalos. Pequeños grupos de personas viviendo mayormente de la búsqueda de alimentos, pero también algo de la caza, mayormente entre personas que has conocido al menos toda tu vida, si no, rodeado por primos terceros o más cercanos, en un mundo en el cual hay una gran fluidez entre los diferentes grupos, en el mundo en el cual no hay gran cosa en términos de cultura material. Así es como los humanos han cursado la mayor parte de su historia homínida, y no es de extrañar que lo convierte en un mundo muy diferente. Una de las cosas que se obtienen como resultado es que hay mucha menos violencia. La violencia grupal organizada no es algo que ocurría en ese momento de la historia humana, y esto parece estar bastante claro. Así que, ¿dónde nos equivocamos? La violencia no es universal. No está simétricamente distribuida a través de la raza humana. Existe una enorme variación en la cantidad de violencia en diferentes sociedades. Algunas sociedades prácticamente no tienen violencia. Hay otras que se destruyen a sí mismas. Algunos de los grupos religiosos anabaptistas son completa y estrictamente pacifistas, como los amis, los menonitas o los suteritas. Dentro de algunos de estos grupos, por ejemplo, en el de los suteritas, no se han registrado casos de homicidio. De nuestras grandes guerras, como la Segunda Guerra Mundial, mientras la gente estaba siendo reclutada, ellos se negaban a servir en el ejército. Preferían ir a la cárcel en lugar de servir en el ejército. En los kibutz, en Israel, el nivel de violencia es tan bajo que los tribunales penales envían a menudo delincuentes violentos, personas que no han cometido crímenes, a vivir en los kibutz, a fin que aprendan cómo vivir una vida no violenta, porque esa es la manera de vivir allí. Por lo tanto, estamos ampliamente moldeados por la sociedad. Nuestras sociedades, en el sentido más amplio, incluyendo a nuestras influencias teológicas, metafísicas, lingüísticas, nuestras sociedades ayudan a moldearnos sobre si creemos o no que la vida se trata básicamente del pecado o la belleza, sobre si la vida del más allá nos hará pagar por cómo vivimos nuestras vidas o si resulta irrelevante. De una manera general, las diferentes sociedades grandes podrían ser calificadas como individualistas o colectivistas. Y te encuentras con gente muy diferente y con diferentes mentalidades, y sospecho que con diferentes cerebros también. Nosotros en Estados Unidos estamos en una de las sociedades más individualistas de todas, con el capitalismo como sistema que te permite llegar cada vez más alto dentro de una pirámide potencial. Y el trato es que viene cada vez con menos redes de seguridad. Por definición, cuanto más estratificada es una sociedad, menos personas tienes como iguales, menos gente con quien tienes relaciones simétricas y recíprocas. En cambio, lo que encontramos son discrepancias y un sinfín de jerarquías. Un mundo donde tenemos pocas relaciones recíprocas es un mundo con mucho menos altruismo. Así que esto nos lleva a una coyuntura imposible, que es tratar de entender con la ciencia perspectiva cuál es la naturaleza de la naturaleza humana. Ya sabes, a cierto nivel, la naturaleza de nuestra naturaleza es no estar particularmente restringidos por ella. Hemos desarrollado una mayor diversidad social que en cualquiera de las otras especies, más sistemas de creencias, de formas de estructuración familiar, de cómo criar a los niños. La capacidad para la variedad que poseemos es extraordinaria. En una sociedad en la cual se predica la competición y muy frecuentemente la explotación despiadada de un ser humano por otro, el obtener ganancias a partir de los problemas de otros y muy a menudo la creación de problemas con el propósito de sacar provecho económico, la ideología dominante muchas veces justifica este comportamiento, apelando a una naturaleza humana fundamentalmente inalterable. Así, el mito en nuestra sociedad es que, por naturaleza, la gente es competitiva, individualista y egoísta. La verdadera realidad es totalmente opuesta. Tenemos ciertas necesidades humanas. La única forma en la cual se puede hablar sobre naturaleza humana, concretamente, es reconociendo que hay ciertas necesidades humanas. Poseemos una necesidad humana de compañía y de contacto cercano, de ser amados, incluidos y aceptados, de ser vistos, de ser recibidos por quienes somos. Si esas necesidades están cubiertas, nos convertimos en personas compasivas,
colaboradoras y que sienten empatía por otras personas. Entonces, lo contrario que a menudo vemos en nuestra sociedad es, de hecho, una distorsión de la naturaleza humana, precisamente porque muy pocas personas tienen sus necesidades cubiertas. Luego, sí se puede hablar de naturaleza humana, pero solo en el sentido de las necesidades humanas básicas que son evocadas instintivamente, o debería decir, ciertas necesidades humanas que nos conducen a ciertos rasgos cuando están cubiertas y a un conjunto diferente de rasgos cuando son denegadas. Entonces, cuando reconocemos el hecho de que el organismo humano, el cual tiene una gran flexibilidad adaptativa que nos permite sobrevivir en muchas condiciones diferentes, está también rígidamente programado para ciertos requerimientos del entorno o necesidades humanas, un imperativo social empieza a emerger. Así como nuestros cuerpos necesitan nutrientes físicos, el cerebro humano demanda formas positivas de estímulos del entorno en todas las fases de desarrollo, necesitando al mismo tiempo ser protegido de otras formas negativas de estímulos. Y si las cosas que deberían suceder no suceden, o si las cosas que no deberían pasar pasan, es evidente que la puerta puede abrirse no solo para dejar entrar una cascada de enfermedades físicas y mentales, sino también muchos comportamientos humanos perjudiciales. Así que mientras cambiamos nuestra perspectiva hacia afuera y consideramos el estado actual de las cosas, debemos hacer la pregunta: ¿está la condición que hemos creado en el mundo moderno verdaderamente manteniendo nuestra salud? ¿Está la base de nuestro sistema socioeconómico actuando como una fuerza positiva para el progreso y el desarrollo humano y social? ¿O está la gravitación fundacional de nuestra sociedad yendo verdaderamente en contra de los requerimientos evolutivos fundamentales necesarios para crear y mantener nuestro bienestar personal y social? Muchas de estas diferencias son estructuradas a muy temprana edad. De algún modo, la experiencia de los padres sobre la adversidad, de cuán dura o fácil es la vida, se transmite a los hijos, ya sea a través de una depresión materna o el mal humor de los padres con sus hijos, pues tuvieron un día duro, o sencillamente están muy cansados al final del día. Y estos tienen poderosos efectos en la programación del desarrollo infantil, de la cual sabemos mucho ahora. Pero esa temprana sensibilidad no es solo un error evolutivo. Existen también en muchas distintas especies. Incluso en las plántulas hay un proceso temprano de adaptación al tipo de medio en el cual van a desarrollarse. Pero para los humanos, la adaptación es a la calidad de las relaciones sociales. Entonces, a una edad temprana, el cómo eres criado, cuánto conflicto hay, cuánta atención recibes, es una muestra del tipo de mundo en el que puedes estar creciendo. ¿Estás creciendo en un mundo donde tienes que pelear por lo que puedes conseguir? ¿Vigilar tu espalda? ¿Valerte por ti mismo? ¿Aprender a no confiar en otros? ¿O estás creciendo en una sociedad donde dependes de la reciprocidad, la mutualidad, la cooperación, donde la empatía es importante, donde tu seguridad depende de tener buenas relaciones con otra gente? Y eso necesita un desarrollo muy diferente a nivel emocional y cognitivo. Y eso es de lo que se trata, la sensibilidad temprana. Y el ser padre es casi inconscientemente un sistema de transmitir esta experiencia a los hijos, de la clase de mundo en el que están. El gran psiquiatra infantil D.W. Winnicott dijo que fundamentalmente dos cosas pueden ir mal en la infancia. Una es cuando ocurren cosas que no deberían ocurrir, y otra, cosas que deberían suceder, pero que no suceden. En la primera categoría están las experiencias traumáticas de abuso y abandono de mis pacientes de la zona este del centro y de muchos adictos. Eso es lo que no debió ocurrir, pero ocurrió. Por otro lado, está la atención armoniosa, sin estrés, sin distracciones, del padre que cada niño necesita y que muchas veces no tienen. No sufren abusos, no son abandonados ni tampoco traumatizados. Pero lo que debería ocurrir, la presencia de un progenitor disponible emocionalmente, simplemente no existe para ellos, por el estrés en nuestra sociedad y el entorno paterno. El psicólogo Alan Shore lo llama abandono próximo, cuando el padre está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Yo he pasado más o menos los últimos 40 años de mi vida trabajando con las personas más violentas que nuestra sociedad produce.
asesinos, violadores y demás. En un intento por entender qué causa esta violencia, descubrí que los más violentos criminales en nuestras prisiones habían sido ellos mismos víctimas de un grado de maltrato infantil que estaba más allá de la escala de la que jamás pensé que se podían aplicar al término de abuso infantil. No tenía ni idea de la profundidad de la depravación con la que los niños en nuestra sociedad son tratados con demasiada frecuencia. Las personas más violentas que vi eran ellos mismos, los sobrevivientes de un intento de asesinato, a menudo a manos de sus padres, de otras personas de su entorno social, o fueron los sobrevivientes de familiares quienes, a su vez, fueron asesinados por otras personas. Buda sostenía que cada cosa depende de todas las demás. Él dice, el todo contiene las partes, y las partes contienen el todo. Es decir, no puedes comprender nada si lo aíslas de su entorno. La hoja contiene al sol, el cielo y la tierra, obviamente. Esto ha demostrado ser cierto, por supuesto, en todas partes y específicamente cuando se trata de desarrollo humano. El término científico para ello es la naturaleza biopsicosocial del desarrollo humano, la cual afirma que la biología de los seres humanos depende en gran medida de la interacción con su entorno social y psicológico. Específicamente, el psiquiatra e investigador Danny Siegel, de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, acuñó la frase neurobiología interpersonal, que quiere decir que el modo en que funciona nuestro sistema nervioso depende en gran medida de nuestras relaciones personales. En primer lugar, con los padres que nos cuidan. En segundo, con otros personajes influyentes en nuestras vidas. Y en tercer lugar, con toda nuestra cultura. Así que no puedes separar el funcionamiento neurológico de un ser humano del entorno en el cual creció y en el cual continúa existiendo. Y esto es cierto durante el ciclo de la vida. Es particularmente cierto cuando eres dependiente e indefenso, mientras tu cerebro se desarrolla, pero es igual de cierto en adultos e incluso al final de la vida. Entonces, eres un científico y en algún momento, a lo largo del camino, martilleado en tu cerebro está el inevitable naturaleza versus crianza. Y está allí por lo menos como Coca-Cola versus Pepsi o griegos versus troyanos. Así tenemos naturaleza versus crianza. Esta visión totalmente simplista ya de dónde están las influencias. Influencias desde cómo una célula trata una crisis de energía hasta el punto de lo que nos hace quiénes somos en los niveles más individualistas de nuestra personalidad. Y lo que tienes es una dicotomía completamente falsa, construida en torno a una idea determinista de la naturaleza, en el fondo de toda causalidad. La vida es el ADN y el código de códigos, y el santo grial, y todo está impulsado por él. Y en el otro extremo, una perspectiva mucho más de ciencia social, en la cual somos organismos sociales. Y la biología solo es para bichos pegajosos, y los humanos son libres de la biología. Y, obviamente, ambas visiones son tonterías. Lo que ves, en cambio, es que es prácticamente imposible entender cómo funciona la biología fuera del contexto del entorno. Una de las nociones más enloquecedoras, pero difundida y potencialmente peligrosa es: ¡oh, ese comportamiento es genético! Pero, ¿qué significa esto? Significa todo tipo de cosas sutiles si sabes de biología moderna, pero para la mayoría de la gente lo que termina significando es una visión determinista de la vida, originada en la biología y la genética. Los genes como cosas que no pueden ser cambiadas, los genes como cosas que son inevitables. Y más vale que no malgastes recursos intentando arreglarlas. Ni te molestes en dirigir la energía social en tratar de mejorar, porque es inevitable e inmutable, y eso es un completo disparate. Habitualmente pensamos que trastornos como el déficit de atención están genéticamente programados y que enfermedades como la esquizofrenia están genéticamente programadas. La verdad es lo contrario. Nada está genéticamente programado. Hay enfermedades muy poco comunes,
un pequeño puñado con una representación en la población extremadamente escasa, que están verdaderamente determinadas por la genética. La mayoría de las enfermedades complejas quizás tengan una predisposición que posea un componente genético, pero una predisposición no es lo mismo que una predeterminación. Toda la búsqueda del origen de las enfermedades en el genoma humano estaba condenada al fracaso, antes incluso de que cualquiera lo hubiera pensado, porque la mayoría de las enfermedades no están predeterminadas genéticamente. Enfermedades del corazón, cáncer, derrames cerebrales, enfermedades reumatoides, enfermedades autoinmunes en general, enfermedades de salud mental, adicciones, ninguna de ellas está determinada genéticamente. El cáncer de mama, por ejemplo, de cada 100 mujeres que lo padecen, solo 7 son portadoras de estos genes cancerígenos, 93 no lo son. Y de 100 mujeres que sí son portadoras, no todas contraerán el cáncer. Los genes no son solo cosas que nos hacen comportarnos de una forma particular sin tener en cuenta nuestro entorno. Los genes nos dotan de diferentes formas de responder a nuestro entorno. Y parece que, de hecho, algunas de las primeras influencias de la infancia y el tipo de educación afectan a la expresión genética. De hecho, encendiendo y apagando los diferentes genes para así colocarte en una trayectoria evolutiva distinta que se adaptaría al tipo de mundo con el que tienes que lidiar. Pongamos un ejemplo. En un estudio realizado con víctimas de suicidio en Montreal, se analizaron las autopsias de los cerebros de estas personas y resultó que si el suicida, comúnmente adultos jóvenes, había sufrido abusos de pequeño, estos abusos causaban, de hecho, un cambio genético en el cerebro, ausente en los cerebros de las personas que no han sufrido abusos. Esto es un efecto epigenético. El prefijo epi significa encima de modo que la influencia epigenética es lo que ocurre cuando se activan o desactivan ciertos genes en función del entorno. En Nueva Zelanda existe un estudio realizado en un pueblo llamado Dunedin, en donde unos cuantos miles de individuos fueron estudiados desde su nacimiento hasta entrados los 20 años. Lo que encontraron fue que podían identificar una mutación genética, un gen anormal que tenía alguna relación con la predisposición a cometer actos de violencia, pero solo si en su infancia también el individuo había sido víctima de graves abusos. En otras palabras, un niño con este gen anormal no sería más propenso que otros de ser violento, y de hecho, tenían realmente una tasa de violencia más baja que las personas con genes normales, siempre que no fueran maltratados de niños. Gran ejemplo adicional que muestra que los genes no son una condición sine qua non de una elaborada técnica con la que puedes quitar un gen específico de un ratón y ese ratón y sus descendientes no tendrán ese gen. Has fulminado ese gen. Así que tenemos ese preciso gen que codifica una proteína que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria y con esta fabulosa demostración fulminas ese gen y tienes un ratón que tampoco aprende bien. Una base genética para la inteligencia, lo que fue mucho menos apreciado en ese estudio de referencia que consiguió alcance en los medios de comunicación a diestro y siniestro, fue tomar esos ratones genéticamente dañados y crearlos en un ambiente mucho más enriquecido y estimulante que el de los ratones normales de laboratorio, y superaron completamente ese déficit. Cuando en un contexto contemporáneo uno dice, ese comportamiento es genético, en la medida en que incluso sea válido usar una frase así, lo que está diciendo es, hay una contribución genética en la forma que este organismo responde al entorno. Los genes pueden influir en la disposición con la que un organismo puede enfrentarse a un desafío ambiental concreto. Ya sabes, esta no es la versión que mucha gente tiene en sus mentes. Y no quiero parecer un predicador, pero seguir con la vieja versión de «es genético». No está tan lejos de la historia de la eugenesia y cosas por el estilo. Es un concepto erróneo, generalizado y es potencialmente muy peligroso. Una razón por la que la explicación biológica de la violencia, una razón por la que la hipótesis es potencialmente peligrosa, no solo induce al error, sino que realmente puede hacer daño. Es porque si crees eso, podrías decir fácilmente, bueno, no hay nada que podamos hacer para cambiar la predisposición que tienen las personas para volverse violentas.
Todo lo que podemos hacer si alguien se vuelve violento es castigarles, encerrarles o ejecutarles, pero no necesitamos preocuparnos por cambiar el entorno social o las condiciones sociales previas que pueden llevar a las personas a volverse violentas, porque eso es irrelevante. El argumento genético nos permite el lujo de ignorar los factores históricos y sociales del pasado y el presente. En palabras de Louis Menand, quien escribió en el New Yorker, muy astutamente dijo: todo está en los genes. Una explicación de cómo son las cosas que no pone en peligro cómo están las cosas. ¿Por qué alguien debería sentirse infeliz o adoptar un comportamiento antisocial cuando está viviendo en la nación más libre y próspera de la Tierra? No puede ser el sistema. Debe haber una avería en alguna parte del cableado, lo cual es una buena manera de decirlo. Así que el argumento genético es simplemente una salida fácil que nos permite ignorar los factores sociales, económicos y políticos que, de hecho, subyacen en muchos comportamientos problemáticos.